El estudio de la prosa medieval nos propone una reflexión interesante. Y es que la prosa no es un género literario, sino una forma de expresión que puede albergar obras de ficción y de no ficción. Entonces, ¿a qué se debe un tema como este frente a otros que proponen el estudio de géneros como la lírica o la épica? Para responder a esta pregunta debemos establecer una relación con el proceso evolutivo de la lengua. Solo cuando el castellano se dignifique y adquiera un estatus de lengua de cultura podrá ser utilizado para la ficcionalidad, para la poeticidad y para plasmar la propia conciencia del yo. En esta serie de vídeos pretendemos, de hecho, mostrar la evolución de la prosa romance. En este primero estableceremos el contexto histórico, social y cultural que posibilita el surgimiento de la prosa romance y presentaremos un panorama general de la misma. En nuestro segundo vídeo veremos cómo los precedentes de la Escuela de Traductores posibilitarán la amplia labor cultural y lingüística de estatalización y culturización de la lengua castellana, cuyo máximo exponente será Alfonso X el Sabio. Finalmente, comprobaremos cómo este recorrido permite la posterior aparición de un escritor con conciencia de ello, el infante Don Juan Manuel. La concepción de la Edad Media como un periodo de largo y uniforme estancamiento cultural y del Renacimiento como un súbito despertar hace mucho que ha sido superada. Ejemplo de ello es el Renacimiento cultural europeo del siglo XII. Fundación de las universidades, estudios profundos de las artes poéticas y de la retórica, traducciones al latín de textos griegos, árabes o hebreos, etc. Sin embargo, este apogeo cultural llegará a España un siglo más tarde, en el que Bosler denominó Siglo de las Luces de la Edad Media Española. Esta falta de sincronización se debe fundamentalmente a las especiales circunstancias históricas que vive España. Los reinos cristianos del siglo XII viven dedicados a la reconquista, y además se dan disputas entre los fragmentados reinos cristianos. Será en el siglo XIII, con Fernando III el Santo y la victoria en las Navas de Tolosa, cuando, sosegándose el ambiente y recuperándose la economía y la política, se produzca el resurgir cultural español del siglo XIII. Además, el siglo XIII es también el siglo de la eclosión de la literatura en lengua vernácula. La Cancillería Real de Castilla, con la subida al trono de Fernando III, elevará el romance castellano a la categoría de lengua de escritura que sustituirá al latín en cartas y documentos oficiales. Estatalización lingüística que culminará con la labor de su hijo Alfonso X el Sabio. Hasta el siglo XIII, de hecho, el latín era la lengua de la Iglesia, y los monasterios, escuelas y universidades eclesiásticas fueron durante siglos los únicos focos de irradiación de la cultura. Una cultura latina de inspiración religiosa, alejada de las lenguas romances a las que despectivamente se llamó vulgares. Mientras, el pueblo llano, generalmente iletrado, piensa, habla y canta en lengua vulgar. De ahí que la poesía épica y la lírica de carácter oral se expresaran en romance, mientras que la prosa se sigue escribiendo en latín. Será en el siglo XIII cuando tenga lugar el nacimiento de la prosa castellana, favorecido por tres factores socioculturales: el poderoso influjo de las culturas árabe y hebrea, que habían asimilado y conservado gran parte del saber grecolatino, que se trata de incorporar ahora a la cultura cristiana mediante la traducción;
el apoyo real a las actividades culturales durante los reinados de Fernando III y sobre todo Alfonso X. Y finalmente, el carácter divulgador y didáctico que precisará una lengua capaz de ser entendida por todos. Por el contrario, el siglo XIV es en Castilla un siglo de transición y de hondas contradicciones. De la vitalidad económica y cultural de principios de siglo se pasa a la inestabilidad política, la guerra civil, las epidemias de peste negra y un fuerte sentimiento antisemita que altera los esquemas de convivencia tradicionales. Sin embargo, la expansión cultural iniciada en el siglo anterior aumenta considerablemente durante esta centuria debido a estos tres factores: la labor educativa de la Iglesia, el afianzamiento de la burguesía y la importantísima labor cultural y lingüística que había llevado a cabo Alfonso X en el último tercio del siglo XIII. Según reconoció la RAE en 2010, las primeras manifestaciones en prosa castellana se remontan al siglo IX y aparecen en unos manuscritos conocidos como cartularios de Valpuesta. Tradicionalmente, sin embargo, se consideraba que los primeros escritos romances conservados eran las glosas emilianenses y silenses, fechadas por Pidal en el siglo X, breves anotaciones hechas en los márgenes y entre líneas de un texto latino que demuestran que en esta época el latín no era entendido por todos. Ahora bien, no será hasta el primer tercio del siglo XIII cuando encontremos uno de los textos en romance más tempranos, La Facienda de Ultramar. Se trata de una obra de complejidad muy superior a sus precedentes, que trata de un itinerario a Tierra Santa para la guía de peregrinos. Dos serán las empresas culturales del Rey Sabio: elevar el castellano a rango de lengua oficial y de cultura, y una extensísima producción de textos en lengua romance, si bien estudiaremos ambas en el segundo vídeo de esta serie. Esta manifestación tan típicamente medieval tiene un amplio desarrollo en romance. Abundan las colecciones de cuentos traducidos de lenguas orientales que aspiran a ofrecer una lección moral. Sus temas predilectos son el saber, la predestinación, la astrología, la amistad, etc. Las primeras colecciones de fábulas traducidas a la lengua castellana son el Calila Edimna, de 1251, y el Sendebar, de 1253, ambas de origen indio. Durante el reinado de Sancho IV, de 1284 a 1295, siguen produciéndose obras de carácter didáctico y sapiencial como Historia de la doncella Teodor o el libro de la vida de Barlaam y Josafat. En esta etapa aumenta considerablemente el número de obras conservadas y la prosa romance va madurando. Frente a los escritos anónimos que predominan hasta este momento, se alza la poderosa individualidad de dos figuras de la talla de don Juan Manuel y el canciller Pero López de Ayala. Sigue cultivándose el género didáctico. Su máximo representante será don Juan Manuel, si bien remitimos para su estudio al tercer vídeo de esta serie.
Paralelamente al desarrollo de la prosa doctrinal, se produce un tipo de relato que prescinde de la finalidad moralizadora para centrarse en la creación de un universo ficticio, el libro de caballerías. En este género, que tanto desarrollo había de tener en España, se da una exaltación de los ideales caballerescos en un momento en que la nobleza abandona sus antiguas costumbres guerreras y se hace cortesana. Gusta entonces de una literatura distinta, más refinada e idealizadora. Surge así el héroe galante, cuyo único móvil es la defensa de la justicia y el servicio a su dama. La combinación de aventuras fantásticas y lirismo dio a estas obras una extraordinaria popularidad, coincidiendo con un notable aumento del público lector. Se trata de una literatura de evasión. Desde el siglo XIII circulan por toda Europa multitud de traducciones y versiones más o menos originales de las hazañas del rey Arturo, el Santo Grial, Tristán e Isolda, etc. El ciclo bretón. Si bien nuestra primera novela caballeresca autóctona data de principios del siglo XIV, el libro del caballero Cifar, atribuido al arcediano de Madrid, Ferrat Martínez. Además, va a tener gran importancia la creación del Amadís de Gaula, si bien lo que ha llegado hasta nosotros es una refundición de García Rodríguez de Montalvo de inicios del siglo XVI. Por último, esta centuria nos ha dejado importantes crónicas históricas. El género había sido prolijo desde tiempos del Rey Sabio y su taller historiográfico, si bien en la segunda mitad del siglo XIV adquiere un extraordinario relieve el canciller Pero López de Ayala y sus crónicas de Pedro I, Enrique II, Juan I y Enrique III, pues suponen la superación de la aridez de sus predecesoras, algo que consigue con el cambio de técnicas narrativas, el uso de artificios literarios y el sutil análisis psicológico de los personajes. Y hasta aquí el primer vídeo de la serie dedicada a la prosa medieval. No olvidéis que nos quedan dos, el dedicado a la Escuela de Traductores de Toledo y Alfonso X, y por último el que dedicamos a Don Juan Manuel. Así que no os olvidéis, pinchad y a seguir. ¡Hasta luego!